el hombre de Use, una vida bendecida y un alma piadosa. En la antigua tierra de Use, donde los vientos del desierto susurraban historias de tiempos inmemoriales, vivía un hombre cuyo nombre resonaba con respeto y admiración en Job. No era un rey en un trono de oro, ni un guerrero cuyas hazañas llenaran los cantares, sino un pilar de su comunidad, un alma cuya vida era un testimonio viviente de prosperidad y piedad. Job no era solo rico en ovejas y camellos, en bueyes y asnas, o en la vasta extensión de sus campos. Su verdadera riqueza residía en algo mucho más profundo. Poseía una familia numerosa y unida, hijos e hijas que se reunían en armonía, celebrando la vida con banquetes y alegría. Su casa era un refugio de bendición, un lugar donde la abundancia material era solo un reflejo de la gracia divina que lo cubría. Pero lo que realmente distinguía a Job de todos los demás no era su fortuna, sino su corazón inmaculado. La Escritura lo describe con una precisión asombrosa. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras no eran un mero cumplido, sino la verdad de su existencia. Cada amanecer, Job elevaba su voz en oración, no por obligación, sino por un amor genuino y una profunda reverencia hacia el Creador. Se preocupaba por la santidad de sus hijos, ofreciendo holocaustos por ellos después de cada festín, con la esperanza de que en su regocijo no hubieran ofendido a Dios sin saberlo. Esta era la esencia de Job, un hombre cuya piedad no era una fachada, sino la columna vertebral de su ser, una fuerza inquebrantable que guiaba cada uno de sus pasos. Dios mismo, el Todopoderoso, miraba a Job con un afecto especial. En los reinos celestiales, su nombre era sinónimo de fidelidad probada. Su vida era un testimonio tan poderoso de devoción que se había convertido en un estandarte de la fe para el propio Creador. La confianza de Dios en Job no era ciega, estaba fundada en la observancia constante de este hombre de los preceptos divinos, en su justicia impecable, en su compasión por el necesitado y en su inquebrantable adhesión a la verdad. Job no buscaba la bendición lo perseguía, porque su vida era una ofrenda constante de obediencia y amor. Así, en la tierra de Use, Job vivía una vida que parecía intocable, un paraíso terrenal forjado por la devoción y la gracia divina. Sus vecinos lo respetaban, sus siervos lo honraban y su familia lo amaba. No había sombra de desgracia a la vista, solo la luz de la prosperidad y la paz. Era la imagen perfecta de un hombre bendecido. Un ejemplo de lo que significaba caminar en rectitud ante Dios. Empero, ¿podría esta perfección resistir cualquier embate? ¿Podría una vida tan firmemente arraigada en la piedad enfrentar lo inimaginable y seguir siendo un faro de fe? La historia de Job, un hombre cuya existencia era sinónimo de dicha y santidad, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Un giro que pondría a prueba no solo su fortuna, sino la esencia misma de su alma y la profundidad de su inquebrantable fe. El telón invisible, un desafío en las alturas. Mientras Job vivía su vida de piedad y abundancia en la tierra, una escena de proporciones cósmicas se desarrollaba en los reinos celestiales, invisible para los ojos humanos. Era el día en que los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, y entre ellos, con una audacia inquietante, apareció también Satanás. Su presencia no era de adoración, sino de escrutinio, de búsqueda de flaquezas, de la constante y maliciosa tentación de socavar la bondad. Dios, con su conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio, interpeló a Satanás con una pregunta que resonaría por la eternidad: ¿de dónde vienes? Y Satanás, con su característica astucia, respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Era la respuesta de un depredador, de uno que acecha, que busca brechas en la fe de los hombres, fisuras en su devoción. Entonces el Señor puso a Job en el centro de la conversación, no como un señuelo, sino como un ejemplo supremo de rectitud. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La voz de Dios no solo lo elogiaba,
sino que proclamaba la integridad de Job como una verdad innegable. Para el Creador, Job era una prueba viviente de que la fe pura y desinteresada era posible. Pero Satanás, con su corazón lleno de envidia y resentimiento, no tardó en contradecir la afirmación divina. Su respuesta fue un veneno sutil, una acusación que buscaba manchar la pureza de la devoción de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La esencia de la acusación de Satanás era simple y devastadora en la fe de Job. Argumentaba, no era genuina, sino una transacción. Era el resultado de las bendiciones de Dios, un mero intercambio de prosperidad por piedad. Si se le quitara todo, si su vida perfecta se desmoronara, la verdadera naturaleza de su corazón se revelaría. Un corazón lleno de maldición y resentimiento. Era un desafío directo, una burla a la idea de la devoción incondicional. Y aquí llegó el momento crucial, la decisión que alteraría para siempre la vida de Job. El Señor, en su infinita sabiduría y su confianza absoluta en su siervo, permitió la prueba. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Estas palabras sellaron el destino inmediato de Job. Se le otorgó a Satanás la autoridad para despojar a Job de todo lo que poseía, con una única y vital restricción en su vida: debía ser respetada. Este pacto invisible, forjado en los reinos celestiales, estableció un drama de proporciones épicas. Sin que Job lo supiera, su prosperidad, su paz, su misma existencia se convertirían en el campo de batalla de un conflicto mucho mayor. No era un castigo, sino una prueba. Una prueba para demostrar, más allá de toda duda, que la fe puede florecer incluso en el desierto más árido del sufrimiento. El telón invisible se había alzado y los vientos de la adversidad comenzaban a soplar hacia la tierra de Uz, llevando consigo una tormenta que pondría a prueba la fe de un hombre como nunca antes. ¿Cómo reaccionaría Job cuando la sombra de esta prueba cayera sobre su vida bendecida? La caída del pilar, una ola de tragedias inesperadas. El sol se alzaba como de costumbre sobre la tierra de Uz, prometiendo otro día de paz y prosperidad para Job. Pero esa mañana, el aire, antes tranquilo, se cargaría de un presagio oscuro, un eco de la tormenta gestada en las alturas. Job estaba inmerso en sus labores, quizás planificando sus cosechas o supervisando a sus siervos, cuando la primera sombra de la tragedia se cernió sobre él. De repente, un mensajero irrumpió en su presencia, desaliñado y jadeante, con el rostro transfigurado por el terror, su voz rota por la desesperación. Apenas pudo pronunciar las palabras que harían eco en el alma de Job por el resto de sus días. Los sabeos cayeron sobre los bueyes y las asnas, y se los llevaron, y a los criados mataron a espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Era el primer golpe, un ataque devastador a sus bienes, pero, aunque doloroso, aún no tocaba la esencia de su ser. Job apenas tuvo tiempo de asimilar la noticia cuando otro mensajero, con el mismo semblante de horror, llegó con una noticia aún más espantosa. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El desastre se intensificaba. Una fuerza incomprensible arrasaba con todo lo que había construido. La mente de Job luchaba por procesar la magnitud de estas pérdidas, el sinsentido de tanta destrucción. ¿Quién podría imaginar que la riqueza acumulada con años de trabajo y la bendición divina se evaporaría en un instante? Pero la crueldad del destino, o más bien del adversario invisible, no había terminado. Antes de que este segundo mensajero terminara de hablar, un tercero se presentó. Con la voz ahogada por la angustia, a los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y a los criados mataron a espada.
Solamente escapé yo para darte la noticia. La devastación material era casi total. Las riquezas, los símbolos de su prosperidad, se habían desvanecido como el humo en el viento. El corazón de Job ya estaba oprimido por el peso de estas calamidades, pero la vida le tenía reservado el golpe más cruel, la herida que ningún hombre querría soportar. Mientras aún escuchaba la última noticia, un cuarto mensajero apareció, y su llegada lo dijo todo antes de que sus labios se abrieran. Su rostro pálido, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, anunciaban una pena que superaba cualquier otra. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. El mundo de Job se desmoronó. Los pilares de su existencia, su familia, sus hijos amados, habían sido arrancados de su lado de la manera más brutal. La imagen de sus hijos celebrando, convertida en un amasijo de escombros y muerte, debió ser una visión insoportable en su mente. El dolor material era insignificante comparado con esta pérdida inconmensurable. Un hombre bendecido, un pilar de su comunidad, se encontró de repente despojado de todo, con el alma desgarrada por una pena que ningún consuelo humano podía aliviar. En medio de este caos indescriptible, la reacción de Job fue asombrosa, casi incomprensible para la mente humana. Lejos de maldecir, de rendirse a la desesperación, Job se levantó, rasgó su manto y rapó su cabeza en señal de profundo luto. Luego se postró en tierra y adoró, con una voz que, aunque quebrada por el dolor, resonaba con una fe inquebrantable. Pronunció palabras que desafiarían la lógica de cualquier observador en desnudo. Salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta respuesta inicial, en el clímax de la tragedia, no era de resignación, sino de una profunda aceptación de la soberanía divina. Un acto de adoración que trascendía la comprensión terrenal. Job se aferraba a su Dios, incluso cuando todo lo que amaba le era arrebatado. ¿Podría esta fe inquebrantable resistir la embestida de un sufrimiento aún más íntimo y personal? ¿Uno que atacaría su propio cuerpo y espíritu? La prueba de Job apenas había comenzado. La plaga y la soledad, el dolor físico y el abandono social. La fe de Job había sido probada con la pérdida de sus riquezas y la devastadora muerte de sus hijos, y había permanecido inquebrantable. Su Jehová dio y Jehová quitó resonó como un himno de rendición y confianza en medio de la desolación. Pero la ira del adversario no había sido aplacada. Satanás, al ver que Job no había maldecido a Dios, se presentó de nuevo ante el Señor con una nueva y más insidiosa acusación. Piel por piel, argumentó, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu misma presencia. El desafío era ahora más personal, más íntimo. Satanás insinuaba que la devoción de Job aún estaba ligada a su bienestar físico. El Señor, en su soberana sabiduría y con una confianza inquebrantable en la integridad de su siervo, permitió una vez más la prueba, con una sola y crucial limitación: Ané, aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Y así, la siguiente ola de sufrimiento cayó sobre Job, no desde fuera, sino desde dentro, afectando su propio cuerpo. Una sarna maligna, llagas dolorosas y repugnantes lo cubrieron de la cabeza a los pies. El hombre que antes era un ejemplo de prosperidad y salud, se convirtió en una visión de miseria. Su piel desfigurada, su carne un tormento constante. El dolor físico era insoportable, una agonía que no le daba tregua ni de día ni de noche. La picazón, el ardor, el mal olor, todo contribuía a un infierno terrenal. No podía dormir, no podía descansar. Su única manera de aliviar el tormento era sentarse entre cenizas y con un tiesto rascarse las llagas supurantes.
buscando un efímero respiro del dolor punzante. En medio de esta abrumadora aflicción, la soledad de Job se hizo palpable. Los amigos, los sirvientes, los conocidos, todos se alejaron de él, incapaces o no dispuestos a soportar su presencia y su sufrimiento. Se había convertido en un paria, un objeto de repulsión, y en el colmo de su desamparo, incluso la persona más cercana a él, aquella que debería haber sido su consuelo y apoyo, se volvió en su contra. Su esposa, abrumada por la desgracia y el horror de ver a su esposo en tal estado, con sus hijos muertos y su futuro aniquilado, le espetó con amargura: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estas palabras debieron ser como un puñal en el corazón de Job. No solo sufría un dolor físico atroz y la pérdida de todo, sino que ahora su propia compañera de vida lo instaba a renunciar a lo más sagrado, a su fe, a su integridad. Era una tentación para caer en la desesperación absoluta, para renunciar a la vida y a Dios, pero, incluso en este abismo de angustia, Job se mantuvo firme, con una serenidad que desafiaba la razón. Le respondió como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: así has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, la Escritura recalca que Job no pecó con sus labios, a pesar del insoportable dolor físico y la traición emocional. No pronunció una palabra de reproche contra Dios. La escena es desoladora. Job, postrado en el polvo y la ceniza, su cuerpo cubierto de llagas, abandonado por el mundo y confrontado incluso por su esposa. La presión para que renunciara a su fe era inmensa. En ese momento de extrema vulnerabilidad, 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, enterados de su calamidad, decidieron ir a visitarlo para condolerse con él y consolarle. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron, tal era la magnitud de su transformación. Al acercarse, su reacción fue de profundo pesar. Alzaron su voz y lloraron, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Luego se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era demasiado grande. Este silencio inicial, lleno de respeto y compasión, presagiaba sin embargo la tormenta de palabras y acusaciones que estaba a punto de desatarse, una tormenta que pondría a prueba la paciencia de Job de una manera diferente, pero igualmente agonizante. Ecos de incomprensión, el inicio de los discursos acusatorios, después de 7 días y 7 noches de un silencio sepulcral, donde solo la presencia del sufrimiento de Job llenaba el aire, la tensión se volvió insoportable. Era un silencio cargado de compasión, pero también de una creciente incomodidad. Los amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita, habían llegado con la noble intención de consolar, pero la magnitud de la desolación de su amigo los había dejado mudos. Sin embargo, su teología, su comprensión de la justicia divina, comenzaba a chocar violentamente con la realidad incomprensible de lo que veían. Fue Job quien rompió el silencio, no con palabras de esperanza o de resignación, sino con un lamento profundo y desgarrador, una expresión de su angustia más íntima. Deseó no haber nacido, maldijo el día en que vio la luz, anhelando la paz de la tumba. Su alma clamaba por un fin a su tormento, por la liberación de una existencia que se había vuelto un infierno de dolor y soledad. Su queja no era una blasfemia contra Dios, sino el grito crudo de un hombre llevado al límite de su resistencia. ¿Por qué no morí yo en el vientre, o expiré al salir del seno, y no fui como aborto escondido, como los que nunca vieron la luz? Este clamor, aunque comprensible, pareció ser la señal para que sus amigos, llenos de convicciones arraigadas, comenzaran a hablar. Y fue Elifaz el primero en levantar la voz, el más cauto y quizás el más sabio de los 3. Sus palabras comenzaron con una aparente suavidad, pero pronto revelaron la raíz de su incomprensión. «Si intentamos hablarte, ¿te será molesto?», preguntó retóricamente, antes de lanzar lo que para él era una verdad
inmutable. Ahora, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Los que harán iniquidad y siembran calamidad, eso mismo ciegan. Elifaz, imbuido de una teología tradicional, argumentaba que el sufrimiento extremo era siempre una consecuencia directa del pecado. Para él, la justicia de Dios era sencilla, a los justos prosperan, los malvados sufren, por lo tanto el tormento de Job solo podía significar una cosa: había pecado. No importaba cuán piadoso pareciera Job a los ojos de los hombres. Debía haber algún pecado oculto, alguna transgresión que justificara su castigo. Aunque no lo acusó directamente, su insinuación era clara y devastadora para Job. Las palabras de Elifaz, en lugar de consuelo, se convirtieron en un juicio velado, una carga adicional sobre los hombros ya aplastados de Job. Luego intervino Bildad, con un tono aún más severo y directo. Su voz era la de la lógica implacable, la de la tradición que no admite excepciones. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o el Todopoderoso torcerá la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en mano de su transgresión. Bildad no dudó en señalar a los hijos de Job como posibles culpables, implicando que su muerte había sido un castigo justo. Sus argumentos eran contundentes. Dios es justo y perfecto, por lo tanto, no castigaría a un inocente. La conclusión ineludible era que Job, o al menos su descendencia, había provocado esta desgracia. Para Job, que había ofrecido holocaustos por sus hijos, precisamente para expiar cualquier posible pecado. Estas palabras debieron ser una tortura, añadiendo culpa a su ya insoportable dolor. Finalmente, Zofar tomó la palabra, el más impetuoso y dogmático de los tres. Su discurso no dejó lugar a dudas sobre su convicción de que Job era un pecador que merecía su destino. ¿Sabrás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ojalá que Dios hablara y abriera contigo sus labios, y te declarase los secretos de la sabiduría que son inescrutables para el hombre. Y conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Zofar no solo insinuó que Job había pecado, sino que su castigo era incluso menor de lo que merecía, insinuando una maldad profunda y oculta en el corazón de Job. Lo acusó de ser un charlatán que pretendía ser justo, y lo instó a arrepentirse de un pecado que, según Job, no había cometido. Así, los tres amigos que habían llegado para consolar se convirtieron en acusadores. Sus discursos, llenos de convicciones teológicas firmes pero mal aplicadas, no trajeron alivio, sino una profunda incomprensión y una dolorosa soledad para Job. Cada palabra era un golpe que socavaba su integridad, que lo obligaba a defenderse de algo que no podía comprender. En lugar de encontrar apoyo en su desierto, Job se vio rodeado de juicio y condena. La prueba de su fe ya no era solo un dolor físico y emocional, sino una batalla intelectual y espiritual contra aquellos que, creyendo ser portavoces de Dios, se convirtieron en los instrumentos de su mayor aflicción. ¿Cómo respondería Job a estas acusaciones? ¿Mantendría su integridad ante tal presión? La angustia del corazón, el clamor de Job por justicia y comprensión, acorralado por las acusaciones de sus amigos que insistían en su culpabilidad sin comprender la profundidad de su dolor, Job se encontró en una encrucijada. La incomprensión de aquellos a quienes consideraba sus más cercanos lo hirió más profundamente que las pérdidas materiales o el sufrimiento físico. Su alma clamaba por justicia, por una explicación, y su voz se alzó con una mezcla de desesperación y una fe que, aunque tambaleante, se negaba a extinguirse por completo. Job no solo defendió su inocencia ante los ojos de los hombres, sino que se atrevió a interpelar a Dios mismo. Sus palabras no eran de blasfemia, sino de un profundo anhelo por entender el porqué de su tormento. ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y me quebrantaréis con palabras?, les recriminó a sus amigos.
Su dolor era real, su sufrimiento palpable, y sus palabras eran el eco de un corazón destrozado que no encontraba consuelo en la rígida teología de sus visitantes. Ojalá se pesara mi aflicción y mi calamidad se pusiera en balanza juntamente, exclamó, deseando que el mundo pudiera comprender la magnitud de su agonía. Se sentía como un blanco para las flechas del Todopoderoso. Sus nervios estaban destrozados, su carne consumida. La justicia que sus amigos proclamaban como tan evidente le parecía a él una paradoja cruel. Ciertamente no hay en mi iniquidad, y mis ojos ven la verdad. Era la voz de un hombre que, a pesar de las apariencias, sabía en lo más profundo de su ser que no merecía el castigo que estaba sufriendo. En sus lamentos, Job desafió la idea de que Dios era inalcanzable o indiferente. Anhelaba un encuentro con él, un cara a cara donde pudiera presentar su caso, donde pudiera argumentar su inocencia y obtener una respuesta. ¿Por qué escondes tu rostro y me tienes por tu enemigo?, preguntó con amargura. Deseaba que Dios no lo tratara como a un adversario, sino que le concediera el derecho a defenderse, a entender la razón detrás de su inexplicable sufrimiento. A pesar de su desesperación, a pesar de sus preguntas sin respuesta y de su sentimiento de abandono, Job mantenía una chispa de esperanza, una certeza profunda de que su Redentor vivía. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estas palabras, pronunciadas en el punto más bajo de su existencia, revelan la increíble resiliencia de su espíritu. Era la fe en una vindicación futura, en un encuentro con lo divino que trascendería su actual sufrimiento. Aunque su cuerpo se consumía y sus amigos lo juzgaban, su esperanza en la justicia última de Dios permanecía, tenue pero firme. El diálogo con sus amigos se convirtió en un ciclo agotador de acusaciones y defensa. Ellos le insistían en que se arrepintiera de un pecado que Job no reconocía, y él les respondía con su clamor por la justicia divina y su propia integridad. Esta dialéctica de dolor y condena, de fe y desesperación, no llevó a ninguna resolución, sino que profundizó la soledad de Job. Se sentía incomprendido no solo por los hombres, sino también por el mismo Dios, que parecía guardar silencio ante su angustia. El tormento de Job no era solo físico ni solo material, era una profunda crisis existencial y espiritual. ¿Cómo podía un Dios justo permitir tal sufrimiento a un hombre piadoso? ¿Dónde estaba la lógica divina en medio de tanto caos? Job, con su voz quebrada pero firme, se negaba a aceptar las respuestas simplistas de sus amigos. Su angustia era el eco de una verdad más compleja, una que iba más allá de la retribución directa y que apuntaba a un misterio más profundo de la relación entre Dios y el hombre. La escena estaba preparada para una intervención que nadie, y menos Job, podía haber anticipado. La tormenta divina en un encuentro con la majestad indescriptible. Cuando el debate entre Job y sus amigos se agotó, sin que ninguno lograra convencer al otro, y con las palabras de Eliú habiendo terminado, el silencio se cernió de nuevo. Pero esta vez no era un silencio de resignación, sino la calma que precede a una revelación. Justo cuando la tensión era máxima y la desesperación de Job alcanzaba su punto más álgido, Dios mismo irrumpió en la escena. No llegó con una explicación detallada de por qué Job había sufrido, ni con una disculpa por el dolor infligido. En cambio, su respuesta fue mucho más grandiosa, más allá de la comprensión humana, una manifestación de su majestad que eclipsaría todas las quejas y las acusaciones. La voz de Dios resonó desde un torbellino, una manifestación imponente de su poder y su presencia. No era un susurro suave, sino un trueno que sacudió la tierra y el espíritu de Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Fue la primera pregunta del Todopoderoso, dirigida directamente a Job. Luego lo desafió ahora: ciñe tus lomos como un varón. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. La mesa se había girado. El que había exigido respuestas ahora era interpelado.
Dios no se detuvo a justificar sus acciones, sino que comenzó a revelar su propia inmensa sabiduría y soberanía sobre toda la creación. Sus preguntas a Job eran una catarata de maravillas cósmicas y misterios naturales que ningún ser humano podría comprender o controlar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién le puso medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Preguntó sobre las profundidades del mar, las puertas de la muerte, la extensión de la tierra. Habló de la luz y las tinieblas, de los tesoros de la nieve y el granizo, de las sendas del relámpago y el trueno. La voz divina describió la creación de las estrellas, las constelaciones, el orden de los cielos. Se refirió al ciclo de la lluvia y la escarcha, a la vida de los animales salvajes, el león, el cuervo, las cabras monteses, el asno montés, el búfalo, el avestruz, el caballo, el halcón y el águila. Cada criatura, cada fenómeno natural, era una prueba de la inteligencia ilimitada de Dios, de su cuidado por cada detalle de la existencia. Las preguntas se sucedían, una tras otra, abrumando a Job con la vastedad del conocimiento y el poder divino. ¿Acaso el que contiende con el Todopoderoso escarmienta? El que disputa con Dios responda a esto. La intención no era humillar a Job, sino expandir su perspectiva, sacarlo de su limitado entendimiento humano y elevarlo a una comprensión de la majestad de un Dios que trasciende cualquier lógica terrenal. Job, quien había clamado por un juicio, por una audiencia, se dio cuenta de su propia insignificancia frente a la grandeza divina. El contraste entre la finitud de Job y la infinitud de Dios era abrumador. El que había buscado una explicación lineal para su sufrimiento, ahora se enfrentaba a una realidad, donde la sabiduría divina opera en planos incomprensibles para la mente humana. Job, antes tan vehemente en sus quejas, se sintió aplastado por la revelación de la grandeza de Dios. Sus propias palabras, antes cargadas de angustia y demanda, le parecieron ahora vacías y presuntuosas. En ese encuentro transformador, Job no obtuvo una respuesta directa sobre el porqué de su sufrimiento, pero recibió algo mucho más valioso, una revelación de quién es Dios. Esta experiencia no se trataba de lógica, sino de una verdad existencial profunda. La revelación de la soberanía y la sabiduría divinas liberó a Job de la necesidad de comprenderlo todo. Le permitió rendirse a una autoridad superior, a una mente infinita cuyos caminos son insondables, pero que son, por definición, perfectos. El sufrimiento no desapareció de inmediato, pero su significado comenzó a transformarse en la luz de esta nueva comprensión. La restauración y el legado a una fe refinada por el fuego, después de la majestuosa revelación de Dios desde el torbellino, la perspectiva de Job cambió para siempre. La grandeza incomprensible del Creador había silenciado sus quejas y disipado sus argumentos ante la inmensa sabiduría y el poder que se le había manifestado. Job se vio a sí mismo como un ser finito y limitado, cuyas palabras habían sido precipitadas y sus juicios estrechos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job. Su fe, antes basada en el conocimiento y la observancia de la ley, ahora era una experiencia personal, profunda e innegable. Con un corazón quebrantado y humillado, Job respondió a Dios con un arrepentimiento genuino. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza, afirmó. Su arrepentimiento no era por un pecado oculto que sus amigos le habían atribuido, sino por su propia presunción al querer comprender los caminos inescrutables de Dios y al cuestionar su justicia. Había hablado de cosas que no entendía, misterios demasiado grandes para su limitada mente. La respuesta de Dios a este acto de humildad fue inmediata y profunda. Primero, el Señor reprendió severamente a los amigos de Job. Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, dijo Elifaz, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Aunque Job había clamado y cuestionado, su honestidad en el dolor fue más aceptable para Dios que la rígida y errónea teología
de sus amigos, quienes, en su intento de defender a Dios, lo habían calumniado al insinuar que castigaba sin causa justa. Dios les exigió que Job orara por ellos, una señal clara de la vindicación de su siervo. Y entonces, la restauración de Job comenzó. Fue un proceso de recompensas doble. Una manifestación de la gracia superabundante de Dios. El Señor quitó la aflicción de Job cuando éste oró por sus amigos, un acto de intercesión que selló su propio camino hacia la sanación. El dolor físico de las llagas desapareció, su piel se restauró. Sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos que lo habían abandonado en su miseria, regresaron para consolarlo, trayéndole regalos y compartiendo una comida con él. La comunidad que lo había evitado ahora lo acogía de nuevo. Pero la restauración más sorprendente fue la de sus bienes. Y aumentó Jehová al doble todas las cosas que habían sido de Job. Recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Su riqueza, que había sido arrancada brutalmente, le fue devuelta en abundancia. Sin embargo, la mayor bendición fue la renovación de su familia. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y se dice que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Job vivió para ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Después de todo su sufrimiento, Job vivió 140 años más, una vida larga y plena, llena de paz y alegría. La historia de Job no termina solo con su restauración material. Su verdadero legado reside en la profundidad de su fe probada y refinada por el fuego. Se convirtió en un símbolo eterno de resiliencia, de la capacidad humana para soportar la adversidad más extrema sin perder la esperanza. La fe de Job no fue una fe ciega, sino una que luchó, que cuestionó, que se sintió abandonada, pero que al final se aferró a la soberanía incomprensible de Dios. Su historia nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, que los caminos de Dios son más profundos de lo que podemos entender, y que la verdadera fe se demuestra no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de adorar y confiar incluso cuando todo parece perdido. Job, el hombre de Uze, se erige como un faro de esperanza para todos aquellos que atraviesan valles de sombra, recordándonos que, al final, la fidelidad a Dios, incluso en la oscuridad más profunda, conduce a una bendición que supera con creces cualquier aflicción. Su vida es un testimonio de que la fe inquebrantable, moldeada en la fragua de la adversidad, es la que más brilla.